Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Ciencia con Patricia Burgos. Soy Patricia Burgos y hoy hablaremos con el doctor Alejandro Godoy. Alejandro tiene una historia que refleja el enorme poder transformador de la educación y la ciencia. Nació y creció en Curacautín, una pequeña comuna cordillerana de la región de la Araucanía, donde realizó toda su formación escolar en el sistema público. Fue allí donde algunos profesores despertaron su curiosidad por comprender cómo funciona la naturaleza y le mostraron que el conocimiento puede cambiar vidas. Luego estudió tecnología médica en la Universidad de la Frontera, la UFRO, en Temuco. Durante esos años, no solo descubrió cómo aplicar el conocimiento, sino también comenzó a descubrir el gusto por generarlo. Continúa sus estudios de magíster en fisiología y su doctorado en biología celular y molecular en la Universidad de Concepción, la UDEC. Con toda esa experiencia ya en el cuerpo, se muda a Estados Unidos a realizar investigación postdoctoral al Roswell Park Comprehensive Cancer Center, uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo. Vuelve a Chile y se incorpora como académico de la Universidad Católica en Santiago y luego a la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián como investigador senior del CEBICEM, Centro de Biología Celular y Biomedicina, manteniendo siempre la figura de profesor adjunto en oncología en Roswell Park. Su investigación busca comprender qué causa el desarrollo del cáncer de próstata, una enfermedad que afecta a miles de hombres en Chile y en el mundo. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación. Y para partir esta conversación, me gustaría que miraras un poquito hacia atrás y recordaras tu infancia. Y en Curacautín, ¿hubo algún momento en que pensaste que terminarías convirtiéndote en científico? Bueno, primero que nada, muchas gracias Patricia por invitarme a esta conversación. Eh, Respecto a esa pregunta, la verdad que es como un poco difícil de responder porque cuando yo era niño yo ni siquiera sabía lo que era un científico, ¿ya? En Curacautín había muy poco, digamos, modo de informarse. No habían tres teléfonos en todo el pueblo. No había internet en ese momento, computador, nada. Entonces era muy difícil saber qué es lo que uno tenía que hacer para ser un científico. Lo que sí yo le puedo decir es que siempre me interesó la observación. A mí una cosa que me llamó la atención siempre fue la observación, sobre todo la naturaleza. Me gustaba mucho la zoología cuando era niño. Estudiar bichitos y ese tipo de cosas. Así que nunca lo pensé, digamos, como una carrera, pero siempre mostré un interés por la ciencia y por la observación. Y en tu historia aparecen dos profesores que marcaron tu trayectoria. ¿Qué tuvieron ellos o cómo aportaron ellos a, a esa curiosidad que despertó cuando eras niño y te hizo creer que la ciencia podía ser un camino para ti? Bueno, esos dos profesores fueron, bueno, el primero de ellos fue mi profesor de química en el colegio, se llama Carlos Álvarez. Eh, la verdad que lo que él me hizo, digamos, lo que me motivó de él es el desafío que siempre nos planteaba, ¿ya? Mi interés por la ciencia no surgió en la biología, cosa curiosa, terminé siendo biólogo, pero partió en la química, ¿ya? Y él era un tipo que, digamos, que nos desafiaba mucho como profesor. Desafiaba nuestro conocimiento y siempre nos daba problemas. Me acuerdo mucho que en cada prueba que nosotros le hacíamos, le pedíamos siempre un ejercicio extra que nos diera, solamente para nosotros, teníamos otro compañero que competíamos constantemente. Entonces, yo creo que él fue digamos, ese ejercicio fue el puntapié inicial que a mí me ayudó, me proyectó, digamos, a interesarme más en la ciencia y en resolver problemas. ¿Y haría otro profesor? El segundo profesor fue ya mi profesor de universidad, que se llamó Héctor Rocha, un profesor de bioquímica en la universidad. Y ahí yo aprendí qué es lo que significaba ser un científico realmente. Imagínate, yo estando ya en la universidad, entendí que en el fondo, si uno quería hacer ciencia, ¿no?, tenía que hacer un posgrado, tenía que hacer un doctorado eventualmente y seguir una carrera, digamos. O sea, él te empezó a explicar ese camino. Exactamente. Porque, primero que nada, él fue el primer profesor que tenía un doctorado que yo tuve.
Entonces todos los otros profesores no tenían doctorado. Entonces ya, y él trabajaba en peso, yo me acuerdo que él trabajaba con trucha. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces, digamos, fue como el pilar, digamos, que me motivó a investigar un poco más a qué es lo que yo tenía que hacer para seguir una carrera de investigación. Y tú estudiaste tecnología médica, una profesión que al menos nosotros ligamos bastante con el área de la salud. ¿En qué momento te diste cuenta que a través de esa carrera profesional podías no solo aplicar lo que aprendías, sino también esa posibilidad de participar en la creación del conocimiento? Claro. Mira, yo nuevamente vuelvo a mis años en Curacautín, cuando yo me empecé a interesar por la ciencia. Me acuerdo que un día X entré al hospital y iba caminando por los pasillos del hospital y miro por la puerta hacia adentro de un laboratorio y había un señor mirando por un microscopio. Y esa cosa a mí me impactó, dije, esto es lo que yo quiero ver. Y fui a preguntar al hospital, ¿qué es lo que hacía este caballero? Y me dijeron, él es el tecnólogo médico. Entonces, en ese momento yo como no sabía nada de ciencia, entonces dije yo, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer porque yo quiero mirar por el microscopio. Y eso, claro, exacto. Bueno, después una vez que entré a la carrera ya me fui dando cuenta un poco que era mucho más asistencial de lo que yo esperaba. Claro. Y de ahí ya tuve que ir tratando de migrar un poco. Y ahí es donde participó un profesor muy querido para mí, que es Francisco Nolar, con el cual yo tuve contacto en mi tercer año de carrera. Y él me fue ya encaminando un poco más hacia el área de investigación. Muchas veces cuando pensamos que para hacer ciencia de alto nivel hay que, de alguna manera, nacer en grandes ciudades o tener acceso a oportunidades como extraordinarias, excepcionales. ¿Qué le podría, desde tu experiencia, transmitir a todos esos niños, niñas y jóvenes que quizá hoy día están estudiando en comunidades chicas, en colegios públicos, en regiones, y que quizás sienten el interés por la ciencia, pero lo ven inalcanzable? Mira, yo creo que lo importante es, primero que nada, mantener un espíritu, digamos, inquisitivo, preguntarse cosas. Y segundo, que yo creo que es lo más importante, al menos para mí, es la resiliencia. Cuando tú tienes un sueño, es seguir ese sueño. Y evidentemente, yo creo que la vida de todas las personas siempre se presentan en complicaciones, pero el hecho de sobrepasar esas complicaciones, seguir adelante y perseguir lo que tú crees que para ti es bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que esa sería mi recomendación para todos. Y háblame de esa etapa del doctorado en la Universidad de Concepción. ¿Cómo fue hacer ciencia con Juan Carlos Vera? Un destacado científico nacional que causó un impacto enorme en la Escuela de Científicos en Concepción y que está hoy científicos que están hoy día presentes en Chile, en distintas partes que uno va, te dicen, yo trabajé con el Juan Carlos Vera y también fuera del país. Bueno, Juan Carlos es una persona, primero que nada, muy humana. ¿Ya? Yo creo que fui de los primeros estudiantes que recibió Juan Carlos en Concepción, cuando recién se incorporó a la Universidad de Concepción. Y él siempre fue una persona muy cercana, muy humana. De hecho, él era de Chiloé. No sé si tú lo sabes. Sí, era de una región de una isla chiquitita que se llama la Isla Tac, en Chiloé. Él siempre nos contaba su experiencia, muy parecida a lo que yo había vivido, esto de venir de un pueblo chico, ¿te fijas? Para mí, Juan Carlos fue, sinceramente, la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. De las personas que yo pocas veces he visto, no sé, mirar una planilla de datos y ver un gráfico en una planilla de datos gigantesca. Imaginarse la respuesta y todo. Él era una persona que yo creo que, para mi gusto, de todas las personas que yo he conocido, es una de las personas más inteligentes de Dios, si no la más. Súper motivante trabajar con él. Ahora, Juan Carlos tenía esa, digamos, esa intensidad y además él le gustaba pensar, pensaba muy rápido. Entonces te da poco espacio como para tú pensar. Entonces tú llegabas, a nosotros nos pasaba, yo siempre se me ocurría un experimento brillante, llegaban de Juan Carlos
siempre me recibía muy bien, me decía, sí, me incentivaba muy bien, muy bien pensado este experimento, pero antes de eso tienes que hacer estos otros 10 experimentos que te faltan. Entonces no te dejaba ese espacio un poco, pero siempre fue una muy buena persona. Desde la provincia de Malleco a la Araucanía, de ahí a Concepción y de ahí a Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia de incorporarte a uno de los centros de investigación en cáncer más importantes del mundo? Y ese momento cuando tú llegas a ese lugar, ¿te sentiste preparado desde el minuto uno? Porque anteriormente, con otras entrevistas, hemos hablado de que creemos que formamos muy buenos científicos de primer nivel en Chile. Y me gustaría que tú compartieras tu experiencia. Mira, mi experiencia fue al principio de terror. ¿Para qué te voy a mentir? Digo, yo tenía mucho miedo de irme para afuera, porque siempre está esa cosa de que uno se va a enfrentar afuera a personas que vienen de todo el mundo, y eso es cierto, y que uno siempre tiene la idea como que en el fondo uno está menos preparado, se siente como viviendo en un país pequeño, un poco lo que me pasaba a mí, viniendo desde una ciudad chica a Santiago o a ciudades más grandes. Entonces, claro, al principio fue muy complicado por esta sensación de miedo que yo tenía. Lo otro que también me complicó a mí mucho fue el idioma. ¿Ya? Yo llegué a Estados Unidos, yo soy un pie en Estados Unidos, no sabía hablar ni una palabra, De inglés. nada de inglés. Entonces, para mí fueron los 2 primeros meses muy difíciles, prácticamente ¿Tú te fuiste solo? me fui solo. Entonces me comunicaba prácticamente con señas, pero finalmente me hacía entender. Ahora, cuando ya esa barrera idiomática la sobrepasé, me di cuenta que en el fondo no tenía ninguna diferencia en términos de capacidad con la gente que venía de Europa, de China, Japón. Teníamos postdocs de todas partes del mundo ya. Y la verdad que no me sentí en ningún caso menos preparado que cualquier persona. Era un poco de ese miedo inicial. Era ese miedo inicial, barrera evidentemente, de la idiomática. barrera idiomática. Que hoy día con la tecnología por lo demás se ha perdido. Absolutamente. Ya Ya no es un tema Claro. ya no es un tema. Y yo sé que ahí nació todo tu interés por a lo que hoy día te dedicas e investigas. Y para comenzar la conversación desde el plano más de la investigación y la ciencia, ¿podrías partir explicando qué es el cáncer de próstata y cuál es el rol en ese contexto de las hormonas, de los andrógenos? Perfecto. Sí, efectivamente, como tú dices, mi interés por estudiar el cáncer de próstata partió un poco antes. Yo quería estudiar cáncer de próstata y fui al lugar donde se estudiaba cáncer de próstata. Ah, ¿tú querías? Exacto. Yo quería estudiar cáncer de próstata porque ya lo había estudiado un poco en el pregrado. Y yo sabía ya a esa altura que en Roswell Park los hitos más importantes dentro del cáncer de próstata se habían descubierto en Roswell. Entre ellos, por ejemplo, el descubrimiento y la caracterización de la próstata. O sea, que hasta ahora la única herramienta que tenemos para diagnóstico temprano. ¿Ya? Entonces fui al departamento de urología de este centro. Y bueno, pude desarrollar investigación en esa área. Y un poco para entrar ya en materia de qué es lo que es el cáncer prostático. El cáncer prostático es una patología, ¿ya? El crecimiento descontrolado de ciertas células de la glándula prostática, ¿ya? Que se descontrolan y forman un tumor. Eso es básicamente el cáncer prostático. Pero la próstata tiene diferentes tipos de células dentro o es una sola. Exacto. No, la próstata tiene diferentes tipos celulares. ¿Ya? Tiene compartimentos que son epiteliales, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, y tiene compartimentos que son estromales. ¿Ya? Los carcinomas, los adenocarcinomas en general derivan del compartimento epitelial. Ahora, dentro de ese compartimento epitelial también existen distintos tipos celulares. ¿Ya? Hasta el momento no está muy claro cuál de esos distintos tipos del compartimento epitelial es el que origina el cáncer de próstata. ¿Ya? Se sabe que un tipo en particular, que es la célula luminal, pudiese ser importante, porque se han encontrado marcadores luminales en los cánceres de próstata, pero todavía no existe certeza en cuanto a definir exactamente cuál es la célula que lo origina. Y podríamos pensar que el cáncer de próstata, estoy haciendo la analogía un poco con el cáncer de mama, es una patología heterogénea, es decir, de paciente en paciente, ¿la patología es muy distinta o es idéntica? Absolutamente distinta. ¿Ya? Hay pacientes que desarrollan cáncer prostático y pueden vivir con su cáncer prostático toda la vida.
y nunca se hace clínicamente significativo. Sin embargo, hay pacientes que progresan muy rápidamente y generan síntomas muy rápidamente. Entonces, eso inmediatamente indica que un cáncer no se comporta de la misma manera en un paciente que en otro. Ahora uno podría pensar que eso es dependiente del paciente, pero cuando uno va al tumor, se da cuenta que dentro del tumor también existe heterogeneidad. Es decir, dentro del mismo tumor nosotros podemos encontrar distintos tipos celulares que tienen más o menos agresividad. Y otro componente que es el componente hormonal, porque desde la mirada, por ejemplo, haciendo una analogía nuevamente, con la mama o el ovario, hay muchas moléculas que pueden responder a ciertas hormonas femeninas. En el caso de los varones, también hay hormonas que podrían estar regulando ese crecimiento del tumor en el caso de presentarse. ¿Eso es tan así? ¿Qué rol juegan las hormonas en el cáncer de prostático? Esa es una pregunta súper interesante y súper importante porque efectivamente hay una hormona, que es la testosterona, que es la principal hormona masculina, que se sabe que está involucrada en todo lo que es el desarrollo y la funcionalidad normal de la próstata, ¿ya? Pero que cuando se instaura un tumor, unas células se malignizan, ¿ya? Esas mismas hormonas que ayudan al tejido benigno, ¿ya? A la próstata normal, ahora comienzan a actuar como un promotor de la proliferación en células de cáncer. Entonces la misma hormona la utiliza la célula tumoral para favorecer su capacidad proliferativa. Y eso, el varón siempre la va a producir. Siempre la está produciendo. Ya, o sea, no hay como una andropausia. No, existe, pero es mucho menos más importante, dramática que en mujeres. De hecho, los niveles de testosterona comienzan a bajar en un individuo a partir de los 40 años, más o menos, 30, 40 Pero años, un poquito. pero van bajando muy paulatinamente. Ya, paulatinamente. Exacto. Y la próstata siempre se le indica a los varones que tienen que empezar a preocuparse de su próstata. ¿A partir de qué edad? Mira, eso depende generalmente se dice alrededor de los 50 años más o menos, una persona tiene que empezar a chequearse. Pero eso varía dependiendo del historial que tenga la persona. Por ejemplo, si tiene parientes cercanos, un papá, un hermano con cáncer de próstata, ese análisis debería comenzar antes, ¿ya? Entonces estamos hablando de los 40 años más o menos en adelante, si uno tiene ya antecedentes familiares que pueden indicar esa regularidad. Y el diagnóstico, o sea, ¿cómo un varón se chequea la próstata? Porque en el caso de las mujeres saben que se tienen que hacer una mamografía. ¿Cómo se Mira, analiza la próstata? exacto. El primer test de tamizaje es el antígeno prostático específico, la medición de esta proteína que se encuentra en la sangre, ¿verdad? Uno lo puede detectar en la sangre, entonces a través de un simple examen sanguíneo uno puede detectar los niveles de ese antígeno prostático específico, PSA se llama. Después de eso, si ese PSA de alguna manera puede mostrar un valor alterado, existe el tratamiento, digamos, físico, que es el tracto rectal. ¿Ya? Y eso tiene que ser realizado por un urólogo. Y después de eso, bueno, existen sistemas de imágenes que también permiten, o finalmente la biopsia que permite la confirmación de la resección tumoral. Ya, perfecto. Y eso, el análisis del antígeno prostático debiera comenzar de manera periódica una vez al año, a partir de aproximadamente los 40, 50 años. Más o menos cuando uno, en la misma edad que uno empieza a preocuparse, digamos, del chequeo y de ir al urólogo y todo eso, uno debería hacerse un examen por lo menos anual de antígeno prostático. Porque el varón en general está esa idea de que el varón es más reacio a hacerse exámenes que las mujeres. Y es cierto. Es cierto, Es cierto. es así. Es cierto. Y la próstata, pensando, es una parte del cuerpo de un varón que envejece de manera más temprana, de alguna manera, porque hoy día se habla del envejecimiento, por ejemplo, a nivel de los ovarios de las mujeres. ¿La próstata envejece? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que va sufriendo cambios con la edad, ¿ya? Uno de los cambios más, digamos, evidentes es el crecimiento, ¿ya? Es decir, la próstata per se, independiente que forme o no un tumor, crece con los años. Después de los 40 años más o menos empieza
a crecer. Y eso va... Crece. ¿A qué te refieres con que crece? Crecer me refiero a que las células comienzan a proliferar, existe más estroma, etcétera, etcétera. Todo el tejido va creciendo, ¿ya? Y eso va generando ciertos síntomas que son muy comunes en los hombres mayores, como por ejemplo problemas para orinar, baja en la potencia del chorro urinario, mayor frecuencia, digamos, de micción, etcétera. Y más o menos, como para hacerse una idea, en gramos o si uno tuviera que decir cuánto, o en centímetros, ¿a cuánto puede crecer la próstata? O sea, cuando dices crecer, ¿se duplica? Sí, puede ser bastante más grande, o sea, bastante más grande. O sea, una próstata normal es del tamaño de una nuez, siempre es el tamaño normal. Y eso será, bueno, no recuerdo en este momento, pero debe ser, no sé, aproximadamente unos 10 gramos, no sé, unos 20 gramos, me imagino. Pero puede llegar de repente a 100 gramos, 200 gramos. O sea, A tal nivel. sí. Qué impresionante. Entonces, o sea, los varones son afortunados por el hecho de tener un antígeno, un examen clínico de fácil testeo, Exacto. y que eso podría determinar si están con un riesgo mayor de padecer este cáncer. Sí. ¿Y qué es el antígeno prostático? ¿Qué proteína es? Bueno, lo primero que hay que aclarar acá es que suena bonito, digamos, en papel, pero no es tan efectivo, digamos, la medición del antígeno prostático específico. ¿Ya? Genera muchos falsos positivos. ¿Ya? Entonces hay muchos casos en los cuales a un paciente se le toma este antígeno prostático específico, sale elevado, y eso no significa que tenga cáncer prostático. Ese antígeno se puede elevar por otras circunstancias, por ejemplo, una inflamación, una enfermedad, incluso de repente hacer ejercicio. Entonces, cuando los pacientes van a tomarse un antígeno prostático específico, les indican claramente que no tienen que hacer ejercicio antes de tomarse el test. Entonces, existen varios otros factores que pueden alterar el antígeno prostático casero. Ahora, ¿qué es lo que es? Sí. Esto es una proteína que es producida por las células prostáticas. ¿Ya? En condiciones normales, ese antígeno prostático se secreta hacia el lumen de las glándulas prostáticas y por lo tanto sale por el fluido prostático. No llega a la sangre, llega muy poco. Y del fluido prostático llega a la sangre. No, del fluido prostático pasa al semen. Ya. ¿Sí? En condiciones normales, muy poco antígeno prostático llega a la sangre. ¿Qué es lo que pasa en cáncer? En cáncer, como tú bien sabes, se rompe la membrana basal y por lo tanto el epitelio comienza a infiltrar el mesénquimo, ¿ya? El tejido mesenquimal. Y en ese momento esas células que están produciendo antígeno prostático específico tienen acceso mucho más directo a la vasculatura. Entonces esa proteína que normalmente no iba a la vasculatura, no iba a la sangre, en fin, ahora sí aparece en la sangre. Por eso uno puede. Perfecto, o sea, no es que aumente, sino que normalmente iba para el camino A y ahora se va para el camino B. Exacto. Y se detecta. Exacto. Perfecto, súper bien. En tu investigación aparece el concepto de metabolismo tumoral. ¿Podrías explicar qué significa eso? Bueno, significa... ¿Por qué estudiar metabolismo tumoral? ¿Por qué estudiar metabolismo tumoral? Bueno, eso es una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención desde que yo estaba en pregrado. Yo partí mis estudios iniciales en ciencia estudiando cómo las células tumorales incorporaban, captaban y metabolizaban la glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante estudiar metabolismo tumoral? Porque lo que se ha visto es que los nutrientes son captados y son metabolizados de manera distinta, dependiendo si una célula es benigna o si una célula es maligna. Y por metabolizado es que de alguna manera se transforma químicamente. Exacto, se transforma químicamente y puede producir otros compuestos, que en algunos casos, o puede activar otras rutas que en algunos casos son favorecedoras de una mayor, por ejemplo, capacidad proliferativa en el caso de las células tumorales. ¿Ya? Entonces, un mismo sustrato que para una célula le puede servir para una cosa, para una célula tumoral la puede utilizar para una cosa muy distinta. ¿Entiendes? Como por ejemplo, proliferar más o ser más agresiva. Entonces, eso es lo que yo trato de estudiar. Estoy tratando de ver cómo la célula tumoral modifica las distintas rutas para tomar ese mismo sustrato y ahora favorecer sus capacidades agresivas. Pero, por ejemplo, todos nos nutrimos, tenemos nutrientes, y tú hablabas de la glucosa. Entonces, eso querría decir que las células pueden usar la glucosa, que la necesitan, y la pueden transformar químicamente en hay distintas opciones de cómo la va a metabolizar. Exacto.
pero tú estudias también la fructosa. Entonces, ¿cómo diferenciamos la glucosa de la fructosa en el día cotidiano? Perfecto. Mira, la fructosa es un azúcar que comenzó a usarse masivamente después del desarrollo de la industria alimentaria en los últimos 30, 40 años, para endulzar todo tipo de alimentos, ¿ya? Y tiene muchas ventajas desde el punto de vista comercial, porque la fructosa, primero que nada, es mucho más dulce que la glucosa y es más barata que la glucosa. Entonces, si uno está pensando, no sé, en usar industrialmente hablando, claro, es mucho más económico, digamos, utilizar fructosa que utilizar glucosa. Ahora, fructosa y glucosa son azúcares muy parecidas. O sea, uno podría pensar, y se pensó por mucho tiempo, que las células no podían distinguir entre un azúcar y otro, ¿ya? Hoy en día se sabe que eso no es así. Se sabe que fructosa, de hecho, está promoviendo mucho más de estas vías proproliferativas, aumentando agresividad en células tumorales que la glucosa, por ejemplo. O sea que si una célula tumoral ahí en la próstata le llega glucosa y le llega fructosa, de alguna manera ingresan a las células por caminos distintos. Ingresan por transportadores distintos y se metabolizan de manera diferencial también. Ya, no da lo mismo. No da exactamente lo mismo. De hecho, la fructosa ha sido cada vez más involucrada, por así decirlo, en procesos que favorecen una mayor malignidad de las células tumorales. Y eso es lo que nosotros tratamos de explorar en el laboratorio. ¿Y tú crees que el consumo de fructosa, tú decías que es más barato para la industria? La fructosa, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde hay fructosa en los alimentos? Normalmente, nosotros podemos encontrar fructosa en dos alimentos, ¿ya? Que es la fruta y la miel. Ahora, curiosamente, uno se imagina que la fruta, por el solo nombre, tiene un montón de fructosa. Y no es tan así, ¿ya? O sea, si uno compara la cantidad de fructosa que existe en las frutas hoy en día, comparado con, por ejemplo, con las bebidas azucaradas, la verdad que las bebidas azucaradas tienen mucho mayor cantidad de estación. Entonces, también es un problema de cantidad de azúcar, ¿ya? Lo que nosotros estamos consumiendo actualmente a través de las bebidas azucaradas y un montón de otros productos que contienen este azúcar, es mucho más que lo que nosotros podíamos consumir normalmente comiéndonos una manzana, que siguen teniendo miel. Además, la manzana tiene otros nutrientes que son beneficiosos, además tiene fibra. No es lo mismo, digamos, comerse la manzana que tomarse el jugo, ¿ya? Claro, claro. Entonces, eso O sea, hoy el consumo quizás que pudiera transformarse en un consumo casi patológico no es porque te estés comiendo una fruta, es porque te estás quizás comprando un jugo ultraprocesado que dice afuera manzana y no tiene nada de manzana y tiene, pero toneladas de fructosa. Mira, nosotros hicimos el ejercicio hace un tiempo atrás de calcular cuánta fructosa había digamos, cuánto teníamos que comer nosotros de manzana para equiparar el nivel de fructosa de una bebida de 1 litro, ¿ya? Y una bebida de 1 litro, por ejemplo, en Estados Unidos se la toma prácticamente cualquier niño que va a un cine, por ejemplo, son 800 cc, prácticamente 1 litro, ¿ya? Y nosotros sacábamos la cuenta y prácticamente era un basket completo, es un saco de manzana como este porte más o menos, que tenía, no sé, 80 manzanas, por decir, imposible. Nadie se come 80 manzanas, ¿te fijas? Entonces, es bastante más el contenido de fructosa en estos alimentos. Ultraprocesados. Y por eso que hoy día está el tema de que los alimentos ultraprocesados, de alguna manera hay que controlarlo, que no puedes estar, hay que educar a la población. Exacto. Es un punto importante que tú tocas, Patricia, porque no hay que confundirse. Hasta el momento no hay evidencia que indique que si yo como fructosa me va a dar cáncer. ¿Entiendes? No hay evidencia para eso, ni para afirmarlo ni para refutarlo. ¿Ya? Pero sí hay bastante evidencia de que si yo tengo un cáncer y yo consumo más fructosa, esa fructosa va a potenciar ciertas características más agresivas de ese cáncer. ¿Entiendes? O sea, es una persona que puede estar diagnosticada o que puede tener riesgo de padecer un cáncer, debería disminuir su consumo. O sea, lo que come sin por. Sí, por ti, absolutamente. Y cuando una persona se diagnostica de cáncer de próstata, ¿cuáles son los tratamientos que hoy día existen para atacar ese cáncer? Ya. Existen distintas líneas de tratamiento. La primera de ellas se llama vigilancia activa, que es cuando un paciente llega con un tumor incipiente, un tumor de muy baja agresividad, que crece muy lento, ¿ya? Entonces ese paciente
no se le hace nada, simplemente se le vigila y se le controla periódicamente con test de PCA, con imágenes y eventualmente una biopsia, ¿ya? Entonces esos pacientes, porque existe esta forma de decir en el campo de la urología que muchos pacientes mueren con cáncer de próstata que de cáncer de próstata, ¿ya? Porque hay un porcentaje importante de tumores que los pacientes nunca desarrollan, claro, nunca desarrollan las condiciones clínicas, digamos, para justificar otro tipo de tratamiento. Si el tumor ya tiene un crecimiento un poco más rápido, ¿ya? Pero aún está localizado en la próstata, existen dos estrategias de tratamiento. La primera es la quirúrgica, es decir, al paciente se le extrae la glándula prostática, y la segunda es la radiación, ¿ya? Ambas dos se utilizan en general indistintamente, a veces combinadas, para tratar cánceres localizados, ¿ya? Generalmente la radiación también va acompañada a otros tipos de tratamiento. Cuando el tumor ya invadió tejidos que están fuera de la próstata, ese día tenemos un crecimiento extraprostático, ya el tratamiento quirúrgico no es suficiente, ¿ya? En esos casos los pacientes pasan a un tratamiento sistémico, que es la terapia de depresión androgénica, ¿ya? Así que un paciente aún sin próstata puede seguir produciendo Exactamente, eso es lo que se llama recurrencia bioquímica. Pasa muchas veces que los pacientes se cree que el tumor está localizado en la próstata, se operan, ¿ya? Se les saca la próstata y ese paciente a los años vuelve a recurrir nuevamente. Es decir, cuando se le va midiendo el PSA, comienza a aumentar el PSA nuevamente. Ahora, ese paciente ya no tiene próstata. ¿Se fija? Entonces quiere decir que habían células en otros tejidos, existían células en otros tejidos que no fueron eliminadas por este tratamiento y que comenzaron a crecer y comenzaron a producir PSA. Y por eso yo estoy detectando el PSA. Eso se llama recurrencia bioquímica, ¿ya? Y para esos pacientes el tratamiento es la deprivación androgénica. Como habíamos dicho anteriormente, la testosterona, que es esta hormona que favorece el crecimiento de la célula tumoral prostática. Entonces lo que hace este tratamiento es bloquear la producción de esa hormona. ¿Bloquea la producción? La producción de la hormona. Porque la testosterona no... Bloquea la producción y además bloquea la acción de esa hormona. Claro. ¿Y eso funciona? ¿Existe alguna manera de poder ser resistente inclusive a esos tratamientos? Mira, ese tratamiento funciona, ¿ya? Pero en un alto porcentaje, que depende del estudio, pero va desde el 85% hasta el 100% en algunos estudios, de esos pacientes finalmente recurren a esta terapia. Es decir, el tumor vuelve a crecer, aun cuando los niveles de testosterona sean muy bajos, producto de esta terapia de privación, aun cuando sean muy bajos, el tumor sigue creciendo y desarrolla un fenotipo que se llama un fenotipo resistente a la castración. ¿Bien? Es decir, resistente a la deprivación androgénica. Y ese fenotipo es un fenotipo letal. Cuando vuelve ya, agresivo. exacto, ese fenotipo es muy agresivo. Esos pacientes ya solamente tienen un tratamiento con quimioterapia, pero es un tratamiento paliativo. Se considera ya como el fenotipo letal. En Chile el cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente y sobre todo en ciertas localidades o territorios particulares de Chile. ¿Tienes conocimiento de qué pudiera estar influenciando o explicando por qué en ciertos territorios el cáncer de próstata pareciera ser más prevalente? Mira, hay varios factores que pueden influenciar eso, ¿no? Es un área que se ha estudiado poco, porque en general lo que más se estudia son las características genéticas de la población, ¿ya? Pero eso tiene que ver más con cosas medioambientales. Por ejemplo, hay una alta incidencia de cáncer prostático en la zona central de Chile, ¿ya? Que pudiese estar asociado, por ejemplo, al uso de pesticidas. ¿Me fijas? Pero todavía no está muy bien determinado, digamos, no hay una relación causal efectiva, digamos, el establecimiento de una relación causal efectiva, y ahí conozco algunos estudios de personas que están trabajando en esa área. Ya, perfecto. Al igual que diversos otros entrevistados, tú has podido combinar toda tu carrera realizando investigación a la par de formar estudiantes, de formar personas que también se motivan en acompañarte en este camino científico. ¿Qué sello intentas tú transmitir a los estudiantes que están en tu laboratorio y que probablemente hoy día conozco a algunos que están fuera del país inclusive,
¿Tienes algún sello particular o algo que a ti te caracterice? Mira, yo creo que lo que yo más intento inculcar a los estudiantes es eh, el ser libres pensadores. ¿Entiendes? Ujú, Es una cosa, a mí me cuesta mucho por esto mismo que te conversaba yo de Juan Carlos, ujú. que Juan Carlos uno como que de alguna manera lo llevaba muy bien de la manito hacia donde tenía que ir. Yo trato de que ellos de alguna manera busquen su propio camino. Ujú. ¿Ya? Y le doy ese espacio, digamos, para que ellos sean creativos, para que ellos, digamos, se arriesguen, porque están en un ambiente protegido, en cierta medida, ¿te fijas? Entonces yo creo que si algo tuviera que destacar, yo creo que eso es lo que trato de inculcarle a mi estudiante, que sea acompañarlo, pero al mismo tiempo darle su espacio para que ellos creen, para que ellos el día de mañana, porque cuando yo siempre le digo a mis estudiantes de doctorado, el día de mañana cuando ustedes lleguen a un postdoctorado, nadie les va a estar diciendo, oye, tú tienes que hacer tal cosa para poder responder esa pregunta en particular. Ujú. ¿Me fijan? Y lo otro que me gusta inculcar es en los estudiantes es la posibilidad de tener distintos ángulos, distintos puntos de vista. Ujú. ¿Ya? Yo trato siempre no sé, de un laboratorio, pero nosotros no somos expertos en todo. ¿Ya? Y trato de que los estudiantes, cuando nosotros no podemos resolver una problemática de determinada forma, bueno, busquen el apoyo de sus colegas, en otro estudiante, en otro laboratorio, y vayan y hagan las cosas desde otra mirada. Ujú. Y esa riqueza de distintos puntos de vista es lo que yo creo que le otorga el día de mañana más ventaja, digamos, con otro estudiante. Y hablando de riqueza, teniendo o sea, con toda la experiencia que tú tienes, con todos estos años de estudio en el cáncer de próstata, ¿qué crees que debiera estar haciendo el país hoy en términos de investigación en esta patología? Si pudieras contarnos dónde debiera ir el país en términos de esta patología en específico. ¿Faltan cosas? ¿Hay una falta de conexión a lo mejor con el mundo clínico o con el mundo inclusive del ministerio de nuestra cartera, de preocuparse más de este tipo de patologías? Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos, bueno, siempre es un tema, digamos, de el problema de la plata, digamos, el financiamiento, que nosotros no somos un país millonario como Estados Unidos y que en el fondo tenemos que de alguna manera focalizarnos en cosas que Ujú, realmente nos importan. ¿Ya? ujú, O sea, cáncer de próstata, cáncer de mama son siempre muy importantes en prácticamente todos los países, pero tenemos otros cánceres como ujú. vesícula biliar, por ejemplo, que es muy prevalente en Chile. Entonces, yo creo que tal vez focalizar un poco los recursos, ¿ya? Favorecer esa comunicación entre el ámbito científico y el ámbito clínico. Por ejemplo, ya que tú lo mencionas, yo me formé en este centro que yo te decía que fue el primer centro de cáncer que se creó en Estados Unidos Ujú. y en el mundo, según ellos dicen. Eh, y la gracia de este centro es que cuando yo ingresé a este departamento de urología, la mitad de los académicos eran científicos y la otra mitad eran clínicos. Entonces nosotros estábamos en contacto estrecho constantemente con los clínicos. Entonces realmente uno como científico tiende a escaparse con preguntas medias específicas, que la proteína, esto y lo otro. En cambio, rápidamente los clínicos uno lo llevaba a la tierra. ¿Te llega? Oye, cálmate, pero lo importante de esto acá es esto, porque esto es lo que afecta a los pacientes. ¿Te fijas? Y eso ayudaba un poco a moldear estos dos mundos. ¿Te fijas? Yo creo que esa interacción, sin duda, que hace falta en nuestro país. Exacto, Cuesta porque encontrar clínicos que de repente estén motivados y quieran involucrarse de verdad en y investigación. a veces tiene que ver con la infraestructura, pero a veces aún existiendo, no sé, un hospital cerca, una clínica cerca, ese día a día, lo que tú dices, eso es lo que falta. Eso es lo que... Buscar espacios donde los médicos estén, especialistas, estén con un grupo importante de científicos y estén a la par trabajando en una meta común. Exactamente. Bueno, el centro Ujú, el CBCM, Centro de Biología Celular, está haciendo su esfuerzo en ese sentido. Tú conoces bien los convenios que se han hecho con la FAI, ¿no? ¿Ya? Donde hay interacción directa con los investigadores, con los clínicos, perdón, y los clínicos ya pasan a formar parte de los proyectos. ujú. Y eso yo creo que es enriquecido poco a poco. ¿Te explicas? Son pequeñas luces dentro del proceso que sin duda tiene que ir creciendo. Tú estás iniciando un proyecto de investigación en cáncer de próstata donde también tienes la colaboración de la Fundación Arturo López Pérez. Exacto. ¿Nos puedes contar muy en simple en qué consiste este proyecto que te va a tener
motivado y a tus estudiantes y a tu equipo por los próximos 4 años? 4 años. Bueno, es un proyecto Fondesit regular que lo que intenta dilucidar es entender cómo estos azúcares que yo te mencionaba, especialmente la fructosa, es capaz de moldear internamente a la célula para poder cambiar ciertas rutas y favorecer que esta célula ahora sea mucho más agresiva y especialmente mucho más metastásica. ¿Ya? Parece que la metástasis es un proceso sumamente importante dentro de la progresión del tumor. ¿Ya? La gran mayoría de los pacientes con cáncer se muere de crecimiento metastásico, es decir, de la capacidad que tiene un tumor de colonizar otros tejidos y no del tumor primario. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de entender es cómo este azúcar es capaz de potenciar esa capacidad de la célula de moverse de un sitio de colonización primaria y formar un segundo tumor. ¿Y tú crees que a través de ese estudio, eh, a futuro, en el corto o mediano o largo plazo, puedan existir estrategias o surgir estrategias, a lo mejor en base a ese conocimiento que están generando y van a seguir generando, en pro de encontrar quizás una estrategia terapéutica, alguna estrategia para poder ayudar al tratamiento de estos pacientes? Bueno, nosotros estamos en este momento dilucidando ciertas proteínas que pudiesen ser importantes, ciertos factores de transcripción, proteínas que regulan la expresión de genes, ¿ya? Que están asociadas o que son reguladas de alguna manera por fructosa. No sabemos todavía cómo un azúcar puede regular esas proteínas, pero estamos tratando de dilucidar eso y de eso trata un poco el proyecto que nosotros estamos abordando. ¿Ya? Sin duda que el poder detectar ciertos factores que puedan ser preponderantes para favorecer esta mayor agresividad y que son estimulados por estos azúcares puede otorgar algún tipo de blanco terapéutico que tú puedas atacar. Y lo que puede ser, digamos, tal vez mucho más directo o más corto es generar estrategias de tratamientos basados en la alimentación. En recalcar que lo que nosotros comemos sí importa cuando se trata de combatir realmente ciertas patologías. De hecho, en un review publicado hace poco tiempo atrás, se establece en la primera frase del review que un 30% de los cánceres puede ser prevenible con la dieta. Un 30%, no es menor. Entonces, enorme. Exacto. Entonces, sin duda que un punto importante, pero sobre el cual existe todavía muy poca investigación, Melissa. Cómo los nutrientes de alguna manera impactan el crecimiento de los tumores es algo que necesita mucho más desarrollo todavía en Y el ministerio, pensando en los niños, porque con otro entrevistado estábamos viendo el foco de cómo educar a través de todo lo que estamos conversando a la sociedad completa, pero específicamente a los niños. ¿Qué le dirías tú a los niños y a los padres de esos niños hoy que están probablemente definiendo su estilo de vida futuro en términos de los alimentos ultraprocesados? Mira, yo sé que es difícil porque los niños, evidentemente, yo también fui niño y a mí me encantaban los dulces y qué sé yo, las bebidas azucaradas y todo ese cosa. Yo creo que lo importante es controlar. ¿Ya? Yo creo que no se trata que en el fondo uno le da a prohibir al niño y no puede tomar ninguna bebida, no puede tomar nada, no puede comer ningún tipo de dulce. No, creo que no se trata de eso, pero se trata de controlar en cierta medida. ¿Ya? Yo, por ejemplo, el día de hoy trato de mantener una dieta saludable, por ejemplo, los días de semana. ¿Te fijas? Ya fin de semana, uno de los 2 días de fin de semana, igual me desajusto un poco, ¿te fijas? Claro. Igual me tomo una bebida azucarada. Entonces, pero yo creo que la clave está en eso, en el control, digamos, en el balance, por así decirlo. No irse ni a un extremo ni a otro. Yeah. Mira, nosotros cuando conversamos con científicas, un tema muy recurrente, aparte de hablar de la ciencia que realizan, es hablar del tema de la maternidad. Pero tú eres padre, eres científico y tienes una hermosa familia. Entonces, me gustaría conocer cómo has podido equilibrar tu vida en el ámbito de ser científico y papá. Ya. Mira, yo creo que yo no he equilibrado mi vida. Yo creo que ellos me equilibran a mí. ¿Te fijas? Mis hijos me equilibran a mí.
Si yo no los tuviera ahí, yo creo que tal vez me pasaría en el laboratorio todo el día. Y así era cuando yo estaba en el doctorado. Yo, fines de semana, todos los días prácticamente me vivía en el laboratorio. Lo cual creo que no estaba bien, ¿te fijas? Cuando ellos llegaron ya, ellos me obligaron de alguna manera a tener que retirarme un poco del laboratorio, ¿te fijas? Y tener llenar otro espacio dentro de mi vida. Y eso sin duda que ha sido una cosa muy positiva para mí. Así que hay que decir, Sí, sí, pero ¿crees que quizá hay algunos temas en ciencia que falta discutir en referencia a las bajas tasas de natalidad, donde quienes nos dedicamos a ciencia estamos viendo que solo en nuestro ámbito científico vemos que la gente joven hoy día no está teniendo hijos? claro. Mira, yo creo que eso pasa por un análisis bastante un poco más complejo, que tiene que apuntar solamente a un solo factor. No, tenemos muchos factores económicos. Yo me acuerdo antiguamente cuando yo miraba a mis profesores, por ejemplo, y yo decía, bueno, si hago un doctorado, estoy listo, me contratan en la universidad y no tengo que hacer mucho más, ¿te fijas? Y con eso me puedo mantener toda mi vida. Cuando terminé mi doctorado me di cuenta que ya no bastaba con terminar mi doctorado. ¿Me fijas? Si me contrataba en la universidad tenía que tener un postdoctorado. ¿Me fijas? Y cuando terminé mi postdoctorado ya no bastaba con eso. Había que tener una línea de investigación y tener una cosa más establecida. Entonces, todas esas cosas también más, todo el entorno va generando una versión que es cada vez más complicada. Pero yo creo que es multifactorial, ¿te fijas? Claro. Tiene que ver con la plata, sin duda, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con, por ejemplo, en las ciudades como Santiago, las distancias. Son muchas cosas que hay que mejorar, digamos, para poder, digamos, O sea, como que el tema de la baja natalidad es multifactorial, pero es de preocupación para el país. sin duda, es una preocupación país, sin duda. O sea, no lo vamos a resolver solamente cambiando uno solo estos, Un aspecto. un aspecto en particular. Sí. Y para ir como finalizando, me gustaría que volvieras al momento en donde estabas estudiando en ese liceo de Curacautín y pudieras como conversar con ese Alejandro joven que recién comenzaba a imaginar su futuro. ¿Qué consejo le darías hoy a ese Alejandro joven? Chuta, es una pregunta difícil, ¿ah? Eh, Mira, uno siempre piensa cuando le hacen ese tipo de preguntas que uno volvería atrás y le diría a la persona esta, a uno joven que cambiara ciertas cosas. La verdad que yo volvería atrás y no le diría que cambiara nada. Al contrario, le diría que confíe en su instinto tal como lo hice, que mantenga esa persistencia que tuve todo el tiempo. Muchas veces yo seguí sueños sin tener mucha idea si los iba a lograr, ¿entiendes? Confiar más. Es confiar, exacto, exacto, confiar en tus capacidades y mantener, tener esa resiliencia, digamos, esa capacidad de sobrellevar las adversidades, sobreponerse y seguir adelante. ¿Y crees que la experiencia es la mejor forma de construir resiliencia? Porque ¿cómo se aprende a construir resiliencia? Chuta, es una pregunta difícil. La verdad que, no sé, yo creo que tal vez es la necesidad de llegar a algo, por decir un ejemplo, o sea, había muchas cosas que a mí me llegaban. Yo de repente veía, no sé, programas como La Tierra en que vivimos cuando era niño. Fija, y miraba a estos tipos que viajaban por Chile y mostraban cosas súper interesantes. Y, y me daban ganas de ser como ellos, ¿me entiendes? Y esa gana se transformó en un motor, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, ahora los niños tienen muchos estímulos, ¿te fijas? Tienen muchas cosas que seguir constantemente. Ujú. Entonces, yo creo que esas ganas probablemente se van diluyendo en muchas cosas, ¿me entiendes? Muchas más cosas de las que yo probablemente tenía acceso cuando era niño, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es una complejidad, tal vez, en las generaciones de hoy día, ¿te fijas? Tienen muchos estímulos, muchas cosas que seguir. En cambio, para nosotros era más fácil, ¿no? Había muchas. Oye, fue súper interesante la conversación y vamos a tener al doctor Godoy investigando en los próximos 4 años y probablemente va a haber muchos descubrimientos que se van a hacer en Chile sobre
el rol de la alimentación, de la fructosa, en el desarrollo del cáncer de próstata. Pero también hay un mensaje que yo creo que es súper importante, que los hombres deben controlar su próstata y que han habido avances importantes en la ciencia, como el antígeno prostático, pero que para poder dar uso de eso, evidentemente que hay que hay que ir a hacerse el examen, básicamente. Absolutamente. Y un poco, y escuchar este podcast y aprender un poco de aquí del doctor Godoy sobre lo que él conversó y que probablemente muchos de ustedes no conocen. Así que estamos próximos a aprender mucho más de todos tus descubrimientos. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Gracias.